Bienvenidos con muchísimo entusiasmo a este nuevo análisis a fondo. Una inversión profunda diseñada pues especialmente para la mente curiosa que nos acompaña hoy. Alguien que busca aprender rápido pero con una base sólida, detallada y sobre todo aplicable a la vida real. Hola, un placer estar aquí. Y la verdad es que la documentación clínica que tenemos hoy sobre la mesa es francamente una mina de oro. Totalmente. Se trata de una ponencia exhaustiva del año 2011. Fue impartida por el doctor Daniel Cardona, del Servicio de Farmacia del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Es un texto de un congreso de nutrición clínica que aborda un tema, ineludible. Sí, algo que nos toca o nos tocará absolutamente a todos en algún momento, que es el tratamiento clínico de la pérdida de masa muscular. Exacto. Y nuestra misión principal hoy es desmitificar esa pérdida de músculo. Hay una creencia popular súper arraigada de que perder fuerza o volverse frágil es sencillamente cosas de la edad. Ya, como si fuera un destino biológico inevitable frente al que no se puede hacer nada. Eso es, pero la evidencia que vamos a analizar demuestra que es un proceso tremendamente complejo y, lo que es mucho más esperanzador, es que es tratable e incluso reversible en muchos aspectos. Vale, vamos a desgranar esto, porque resulta que hay una frontera invisible, más o menos alrededor de los 40 años, donde el cuerpo inicia un proceso degenerativo que es completamente silencioso. Y tan silencioso. A ver, es un proceso biológico que en sus primeras etapas pasa totalmente inadvertido para la persona. Pero claro, sus consecuencias a largo plazo son estadísticamente contundentes. O sea, a partir de esa frontera de los 40, el ser humano comienza a perder masa muscular. Así es, a un ritmo aproximado de un 1% anual. Y a simple vista, perder un 1% de músculo en un año entero parece una minucia. Sí, parece algo anecdótico. Claro. El problema de fondo es el efecto acumulativo. Década tras década, ese goteo constante pasa factura. Si observamos la prevalencia en la población mayor de 80 años, vemos que esta condición llega a afectar a entre un 25 y un 50% de las personas. Y, fíjate, con una incidencia curiosamente mayor en hombres que en mujeres. ¡Ostras! Hasta la mitad de la población mayor de 80 años. Sí, es lo que en el ámbito clínico y científico denominamos sarcopenia. Ahora bien, para entender cómo combatir esto es fundamental establecer unas líneas divisorias claras. Porque supongo que no toda pérdida de peso o de tejido tiene el mismo origen, ¿no? Efectivamente. En la práctica clínica se diferencia de forma estricta entre la sarcopenia y la caquexia. Digamos que son dos monstruos distintos. Y es una distinción vital, porque rompe muchísimos esquemas mentales que solemos tener sobre el envejecimiento. A ver si lo he entendido bien leyendo los apuntes. La sarcopenia tiene mucho que ver con el estilo de vida y las hormonas, pero la caquexia es un escenario, completamente distinto, ¿verdad? Exacto. La sarcopenia es la depleción o pérdida de esa masa magra mediada principalmente por factores como la inmovilidad, o sea, el sedentarismo puro y duro, o la disminución natural de hormonas clave como la testosterona, la hormona del crecimiento o la vitamina D. Vale. Un detalle fundamental de la sarcopenia es que, al menos inicialmente, el apetito de la persona no se ve afectado en absoluto y su peso total en la báscula puede mantenerse intacto. Mientras que en la caquexia... La caquexia, por el contrario, es un estado patológico grave. Está impulsada por lo que llamamos citoquinas. Para visualizarlo, las citoquinas actúan como señales de alarma químicas en el cuerpo. Como sirenas sonando de fondo. Eso es. Cuando hay una enfermedad crónica o inflamatoria, estas alarmas suenan sin parar, creando un estado de inflamación constante que literalmente consume la energía del paciente. En la caquexia sí hay una anorexia evidente. El apetito desaparece de forma drástica. El metabolismo se dispara exigiendo más energía y se produce una pérdida de peso brutal desde el primer momento. O sea que en la caquexia el cuerpo entra en un estado de emergencia y se devora a sí mismo para conseguir energía. Lo fascinante aquí, revisando los documentos, es que parece existir una vía de sentido único entre ambas condiciones, ¿no? Es como si una abriera la puerta a la otra, pero no a la inversa. Lo has definido a la perfección. La sarcopenia, por sí sola, esa pérdida gradual de músculo por inactividad o edad, no conduce a la caquexia. Vale. Alguien puede tener muy poca masa muscular y no por ello entrar en un estado inflamatorio destructivo. Sin embargo, la caquexia sí deriva irremediablemente en sarcopenia.
Esa inflamación y ese consumo energético extremo arrasan con el tejido muscular de forma acelerada. Madre mía, y hablando de cosas que arrasan con nuestro cuerpo sin darnos cuenta, hay un concepto en el texto del Dr. Cardona que me parece una auténtica trampa óptica. Me refiero a la obesidad sarcopénica. Sí, ese es un tema crucial. Es que es una idea que da un poco de vértigo, porque demuestra que la báscula de toda la vida básicamente nos miente a la cara. Alguien puede subirse al peso, ver que marca exactamente los mismos kilos que hace 10 años, o incluso mantener su talla de ropa y pensar que está fenomenal. Y no ser así en absoluto. Claro, porque lo que ocurre por debajo de la piel es que la grasa corporal está invadiendo y sustituyendo el espacio que antes ocupaba el tejido muscular. Esa es la gran trampa visual de la medicina preventiva tradicional. La báscula dice que la gravedad tira con la misma fuerza, pero no dice de qué está hecho el cuerpo. Una persona puede parecer robusta, pero en realidad es estructuralmente frágil. ¡Qué fuerte! Los datos del gran estudio epidemiológico NIHANS3 en Estados Unidos pusieron sobre la mesa que esta combinación, el exceso de tejido adiposo enmascarando una falta severa de músculo, es una condición muy prevalente en la tercera edad y que a menudo pasa desapercibida en las consultas rutinarias. Claro, si el médico solo mira el peso. Exactamente. Por eso, el Grupo Europeo de Trabajo sobre la Sarcopenia en personas de edad avanzada, conocido por las siglas EWGCOP, elaboró un algoritmo diagnóstico que elimina por completo a la báscula de la ecuación principal. Tiene todo el sentido. Porque si el peso no sirve, ¿cómo se mide de forma fiable? El documento menciona algo sobre la fuerza y la velocidad, ¿verdad? Efectivamente. Para determinar clínicamente si existe sarcopenia, el primer paso obvio es confirmar que hay una masa muscular baja. Esto se hace mediante pruebas de imagen o bioimpedancia. Medir el volumen real. Sí, pero eso no basta. A esto se le debe sumar obligatoriamente un parámetro de función. El algoritmo exige que haya o bien una menor fuerza muscular, que se mide en un segundo con un dinamómetro evaluando cuánta fuerza tiene la persona al apretar la mano. El famoso apretón de manos médico. Ese mismo. O bien, y esto es muy revelador, un menor rendimiento físico general. Y la forma de medir este rendimiento es de una sencillez brillante, que es la velocidad de la marcha. ¿Se evalúa a qué velocidad camina el paciente? Tal cual. Si camina a 0,8 metros por segundo o menos y además tiene poca masa muscular, el diagnóstico de sarcopenia es positivo. Fíjate que caminar a menos de 0,8 metros por segundo es una imagen supergráfica. Es visualizar cómo el cuerpo empieza a ralentizarse, como si le costara mover su propio chasis. Y esto nos lleva a un concepto que el texto describe como una especie de efecto dominó verdaderamente aterrador. La cascada de la fragilidad. Sí, una cascada de eventos que empieza de forma súper sutil y termina en la dependencia total. Comienza con la sarcopenia, que es simplemente la pérdida de cantidad de músculo. Pero claro, al tener menos motor, pierdes capacidad de generar energía rápida. Menos músculo es no poder reaccionar rápido, por ejemplo, para evitar una caída si tropiezas en la calle. Ese matiz entre cantidad, potencia y fuerza es esencial, porque el siguiente bloque en caer en ese efecto dominó es lo que clínicamente se denomina dinapenia, que es la pérdida de la fuerza muscular pura y sostenida. O sea, ya no es que no puedas reaccionar rápido, es que literalmente no tienes la fuerza para levantar la bolsa de la compra. O para levantarte de una silla sin usar los brazos. Y el final de esta cascada, el fondo de este precipicio clínico, es la fragilidad extrema y la discapacidad. Pasamos de un concepto puramente anatómico, que es perder unas fibras musculares, a un drama vital, que es perder la independencia funcional. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y alarmante al mismo tiempo, claro. Porque he visto en la documentación que hay una diferencia brutal, casi incomprensible, cuando hablamos de inmovilidad forzada. Todos hemos estado en cama por una gripe fuerte o por una operación, pero el impacto que tiene ese reposo cambia radicalmente según la edad. ¿Qué le pasa exactamente a la musculatura de una persona mayor si se le obliga a quedarse en la cama de un hospital durante una semana? Los datos son escalofriantes. El informe cita el estudio de Courtebain del año 2007, que analizó exactamente esto, el impacto del encamamiento. Fíjate en la progresión. Si un adulto sano, un joven en la veintena, se queda encamado sin moverse, pierde unos 100 gramos de masa magra a la semana. Vale, 100 gramos no parece mucho.
En un adolescente en pleno desarrollo, que tiene un metabolismo aceleradísimo, la pérdida por inactividad puede rondar los 200 gramos semanales. El doble, claro. Pero cuando observamos a una persona de edad avanzada sana, que debe guardar reposo en cama, la pérdida se dispara hasta los 630 gramos de masa muscular por semana. 630 gramos. Más de medio kilo de músculo destruido cada 7 días. O sea que una persona mayor sana entra en el hospital por una operación de cataratas o una neumonía, está 10 días en la cama y literalmente su cuerpo se ha comido casi 1 kilo de su propio músculo. Así es. Es una diferencia abismal comparada con los jóvenes. Y es una diferencia vital para entender cómo se debe tratar a los pacientes mayores. Mientras que un joven de 20 años recupera esos 100 gramos en unos pocos días al volver al gimnasio o a su rutina, para un anciano, perder 630 gramos en una semana supone un peaje metabólico que muchas veces es irreversible. ¡Qué barbaridad! Es lo que en medicina llamamos una crisis catabólica pura. Lo que ocurre a nivel celular es que la inmovilidad en esas edades desencadena una alteración en la expresión genética. Se reduce drásticamente el ARN mensajero que se encarga de dar las instrucciones para fabricar proteínas vitales para la contracción del músculo, como la actina y la miosina. O sea, la fábrica para la producción. Exacto. Como el músculo es un tejido que consume mucha energía, el cuerpo, que percibe la inmovilidad como una señal de que ese tejido ya no es necesario, lo desmantela para ahorrar recursos. La fábrica simplemente cierra sus puertas. Claro, es que si lo piensas, la biología de un paciente en un hospital moderno choca frontalmente con el diseño evolutivo de nuestro cuerpo. Y me encanta porque, para ilustrar cómo hemos llegado a esta epidemia de fragilidad, el documento nos propone un viaje en el tiempo que es bellísimo. La historia de 1789, sí. Esa misma. De repente, en medio de datos clínicos y citoquinas, nos trasladan al pueblo de Sant Just Desvern, en Barcelona. Resulta que en esa época, un erudito llamado Francisco de Zamora elaboró un interrogatorio súper minucioso sobre las costumbres de los pueblos. Y el cura de Sant Just-Desvern le respondió detallando exactamente cómo vivía y qué comía la gente de su parroquia hace más de 2 siglos. Un documento fascinante. Y la dieta era de una sencillez extrema. Verduras, algunas sardinas, un poco de tocino de cerdo de vez en cuando y pan de trigo mezclado con centeno. Pero la estrella absoluta del menú era la escudella. Si conectamos esto con el panorama general de la biología humana, ese documento histórico de 1789 es una obra maestra de la medicina preventiva sin saberlo. Totalmente. El texto original del cura describe que la famosa escudella llevaba arroz, fideos, el caldo de la olla, algún vegetal y unas habas pequeñas que llamaban favolins. Lo que llama profundamente la atención desde una perspectiva médica es que el documento destaca de forma literal que en la población se observaba una universal robustez, tanto en los hombres como en las mujeres. Una salud de hierro. Y la conclusión a la que llega el manuscrito es maravillosa. Afirma que la base de esa salud envidiable era la sobriedad en la comida, una dieta parca pero nutritiva, sumada al proporcionado ejercicio, ya que toda la población trabajaba de sol a sol en los viñedos y en el campo. De hecho, el cura lanza una advertencia final que parece sacada de un congreso médico actual. ¿Qué decía exactamente? Dice que la vida ociosa y entregada a los excesos de la gula es su destrucción y ruina. Menuda visión. Una advertencia del siglo XVIII que te describe palabra por palabra la obesidad sarcopénica y el sedentarismo tóxico que tenemos en el siglo XXI. Tenían la receta perfecta sin saber de biología molecular, que es la ingesta controlada de nutrientes reales y trabajo físico de resistencia diario, como podar viñedos o cargar cestos, para mandar al cuerpo la señal constante de que el músculo es necesario. Exactamente, el estímulo mecánico. Pero claro, aterrizando en el presente, si tenemos a un paciente de 80 años encamado, no se le puede recetar que se vaya a trabajar al campo a vendimiar. Obviamente no. Esto plantea una pregunta importante. Sabiendo que no podemos replicar ese nivel de actividad física en un paciente frágil, ¿cómo revertimos o frenamos este proceso destructivo utilizando la nutrición moderna? La gran pregunta clínica. Las fuentes dedican gran parte de la ponencia a la ciencia de la proteína. Y el primer gran obstáculo que se encontraron los investigadores es que envejecer cambia por completo las reglas del juego del metabolismo. Fíjate en el estudio de Volpi del año 2000, que ilustra esto a la perfección. Los investigadores administraron una mezcla idéntica de 40 gramos de aminoácidos y 40 gramos de glucosa a 2 grupos,
uno de jóvenes y otro de personas mayores. Querían ver cómo reaccionaba el músculo en ambos casos. Exacto. En el grupo de los jóvenes, la síntesis muscular se disparó. La fábrica se puso a trabajar al máximo. Sin embargo, en el grupo de los ancianos no hubo prácticamente ningún cambio. Espera, a ver si lo entiendo. Les dieron exactamente los mismos nutrientes, y el cuerpo de los mayores simplemente los ignoró. ¿Por qué? Por un concepto clave, que es la resistencia a la insulina propia de la edad avanzada. Imagina que la insulina es la llave que abre la puerta de la célula muscular para que entren los nutrientes y se construya músculo. En una persona joven, la cerradura funciona perfectamente. Entra la glucosa, el páncreas libera insulina, la puerta se abre y los aminoácidos entran a construir. Vale, el mecanismo perfecto. Pero en una persona mayor, esa cerradura está oxidada. Aunque el cuerpo libere muchísima insulina al detectar la glucosa, lo que llamamos hiperinsulinemia, la puerta del músculo no se abre. El anabolismo muscular, la capacidad de crear tejido, está bloqueado por esa resistencia. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque si la cerradura está oxidada, la solución no puede ser simplemente darles un chuletón gigante o atiborrarles a comida, porque esos nutrientes se van a quedar en la sangre o se van a almacenar como grasa. Hay que buscar otra estrategia para forzar la entrada. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde los datos del documento me volaron la cabeza, porque presentan unas soluciones que son auténticos momentos de lucidez médica. Por un lado, demuestran que comer poca proteína es una sentencia firme de sarcopenia a largo plazo, como señala el estudio de Houston de 2008. Pero la magia real no está en la cantidad bruta de comida, sino en unos componentes muy específicos llamados aminoácidos esenciales. Exacto. Hay que entender que las proteínas son como cadenas formadas por eslabones más pequeños, que son los aminoácidos. Los aminoácidos esenciales son aquellos eslabones que el cuerpo humano no sabe fabricar por sí mismo. Tenemos que obtenerlos sí o sí de lo que comemos o bebemos. No hay otra forma. Ninguna. El avance clínico brutal llega cuando se aislaron estos aminoácidos y se suministraron de forma estratégica. Por ejemplo, el trabajo del Dr. Borsheim tomó a personas mayores que ya tenían intolerancia a la glucosa y les dio un suplemento purificado de solo 11 gramos de aminoácidos esenciales enriquecidos con arginina 2 veces al día entre horas. Sin cambiarles la dieta ni obligarles a hacer ejercicio, ¿no? Sin cambiarles nada de su rutina. 16 semanas después, los escáneres mostraron no solo que habían ganado masa muscular real, sino que su fuerza en las piernas había mejorado significativamente. Increíble. 11 gramos, una cucharada sopera de polvo básicamente, capaz de revertir semanas de atrofia. Y luego está el protocolo para esos pacientes encamados de los que hablábamos antes, los que perdían medio kilo a la semana. El documento de Ferrando de 2010 menciona que si les das 15 gramos de estos aminoácidos esenciales cada 8 horas, funciona como una especie de escudo protector que bloquea esa crisis catabólica y salva el músculo. Es un escudo bioquímico fascinante. Pero ojo, que no sirve cualquier proteína del supermercado. El doctor Cardona pone sobre la mesa una batalla nutricional súper interesante entre diferentes tipos de suplementos. Que es otra proteína derivada de la leche. ¿Y qué ocurrió? El resultado fue que la proteína de suero aplasta literalmente a la caseína a la hora de estimular la creación de músculo nuevo en personas mayores. ¿Y por qué? Porque el suero de leche se absorbe rapidísimo y sobre todo porque tiene una concentración altísima de un aminoácido esencial llamado leucina. Y la leucina es la protagonista absoluta de esta historia, ¿verdad? Según lo explican, es como el capataz de la obra. Es una analogía perfecta. Puedes tener todos los ladrillos y el cemento del mundo circulando por la sangre en forma de aminoácidos, pero si no llega la leucina a la obra y pulsa el botón de encendido biológico, los obreros no empiezan a construir músculo. La leucina es el detonante anabólico por excelencia. Claro, al estar la cerradura oxidada necesitas ese estímulo. Exactamente. Al tener el sistema resistente a la insulina, necesitamos una dosis muy alta y rápida de leucina, como la que aporta el suero de leche, para forzar el encendido de esa maquinaria celular. Es ciencia de altísima precisión aplicada a la alimentación. Es alucinante, de verdad. O sea, hemos pasado de entender que el cuerpo envejecido apaga la fábrica para ahorrar energía a descubrir que podemos reactivarla sin necesidad de que se vayan a podar viñedos, simplemente usando la cerradura bioquímica correcta con el suero de leche y la leucina. Ha sido un viaje revelador. Hemos repasado la historia, hemos visto cómo las alarmas químicas destruyen el cuerpo y cómo un simple suplemento bien formulado puede cambiar la calidad de vida de una persona mayor de forma radical.
Ha sido un análisis muy completo, sin duda. Pero antes de concluir esta inversión profunda, hay un concepto técnico al final del texto que me parece una genialidad absoluta y que invita a mirar nuestro propio cuerpo con otros ojos. Se trata de cómo medir realmente todo ese músculo, usando algo llamado el índice creatinina-altura. Porque hemos hablado de escáneres carísimos, pero resulta que nuestro cuerpo imprime su propio recibo biológico cada 24 horas. Es un mecanismo de la fisiología renal que parece diseñado por un ingeniero. Funciona así. El hígado fabrica creatina, que es una molécula energética, y la envía casi en su totalidad para que se almacene dentro del tejido muscular. Con el desgaste natural del día a día, el músculo degrada esa creatina y la convierte en un desecho llamado creatinina. Que va a parar a la sangre. Y de la sangre, los riñones la expulsan por la orina. Pues bien, el principio fisiológico es matemático. Si los riñones de una persona funcionan bien, la cantidad de creatinina que expulsa en la orina a lo largo de 24 horas es un reflejo exacto y directamente proporcional a los kilos de masa muscular que tiene en el cuerpo. Magia pura. Si relacionas esa cantidad de creatinina con la altura y el sexo de la persona, obtienes un porcentaje. Si ese índice cae por debajo del 80% del valor ideal, el paciente ya está perdiendo músculo de forma patológica. Si loja del 60%, la depleción es severísima y el riesgo de discapacidad es inminente. Es una reflexión que da muchísimo que pensar para terminar. Después de explorar tecnologías avanzadas, dinamómetros y escáneres DEXA, resulta que la clave definitiva y matemática para monitorizar cómo está envejeciendo nuestro chasis y cuánto motor queda de verdad, podría estar literalmente en el inodoro. Una simple recogida de orina puede delatar al ladrón silencioso de la sarcopenia antes de que nos robe la independencia. Es una forma muy poética de ver una analítica de orina, pero biológicamente es tal cual. Y con este pensamiento tan provocador, cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo, desgranar estos datos clínicos y convertirlos en herramientas útiles. Agradecemos enormemente a esa mente curiosa que nos ha prestado su atención durante toda esta inmersión profunda. Esperamos que la próxima vez que miren a una báscula, recuerden que los números solo cuentan una parte de la historia. Hasta la próxima. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor, destacando el poder que aún tenemos sobre nuestra propia biología. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la ciencia clínica. Un saludo afectuoso. Recordemos siempre que nuestra salud depende en gran medida de nuestros buenos hábitos. Si este vídeo te ha aportado información, dale a me gusta abajo. Esto ayuda a que este vídeo llegue a más personas que buscan precisamente esta información. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque publico contenido como este cada semana. Comparte con alguien que conozcas que necesite esta información. No solo estás enviando un vídeo. Estás enviando salud. Escribe en los comentarios cuáles de estos alimentos empezarás a incluir en tu dieta esta semana. O si ya los consumes con regularidad, cuéntanos desde cuándo y qué has notado. Leo todos los comentarios y me encanta saber cómo aplicas esta información. Juntos podemos construir una comunidad más fuerte y saludable. Te deseo un excelente día, que seas muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo.